El maya era una civilización poderosa. Podían escribir y tenían un sistema de números para documentar las fechas y probables eventos. Su religión incluía el libro El Popol Vuh, que tenía todas las cuentas de la creación y la historia de los mayas. Los mayas tenían bastantes dioses, como el Itzimná, que era el creador del tiempo y tierra. Porque tenían tantos dioses, ofrecían para los dioses durante varias ceremonias de sacrificio y otras costumbres rituales. El Popol Vuh es el libro religioso de los mayas. Fue basado en los códices, los dibujos de rituales y ceremonias sagrados. Cuando los españoles llegaron en el Nuevo Mundo, los quemaron. Por eso mucha de la información en el Popol Vuh es de cuentas por boca o los códices que los españoles no encontraron. El Popol Vuh está dividida en 4 partes. La primera parte describe el origen de los animales. Dice una cuenta sobre las primeras personas del mundo. Los dioses les hicieron con barro y madera. También describe las cuentas de los gemelos héroes. En la segunda parte, el linaje de los personajes mayores es construido. Sobre eso, el lector aprende la historia de las primeras personas, Hun-Hunappu y Buku-Hunahpu, y la creación de los gemelos héroes. Los dioses de Xibalba, el mundo bajo, llamaron a Hun y Buku porque su juego de pelota fue muy ruidoso. Los 2 humanos llegaron en Xibalba y los dioses les mataron. La cabeza de Hun se puso en un árbol de calabacera. La cabeza se continuó a vivir en el árbol. Un día, la hija de un dios de Xibalba, Xiquic, visitó el árbol y Hun escupió en la mano de la mujer, la llenó y luego Xiquic dio luces a los gemelos héroes. Luego los héroes encontraron el islote de su padre y ganaron la migración y la primera alba. La cuarta parte describe la migración, las divisiones de las tribus mayas. En esta parte, los linajes de los reyes hasta el conquisto son recordados. La religión se basaba en la idea del politeísmo y los mayas tenían muchos dioses. Ellos adoraban la naturaleza y el medio ambiente y tenían dioses del sol, de la lluvia y del maíz. Cada dios tenía 2 caras, una de la benevolencia y una de la malevolencia. El más importante fue Itzamna, el creador del fuego y de la tierra. También fue Kukulcán, una serpiente con plumas que fue tomada por los aztecas y olmecas como Quetzalcóatl. También fue Chac, el dios de la lluvia y el relámpago. Los mayas se basaban en la agricultura y oraban para la lluvia. Balón Sacab fue un dios con una nariz rama y un cetro en su mano. Balón Sacab fue el dios del descenso real. Los líderes de los mayas fueron casi divinos y fueron elegidos por los dioses para descartar a la gente. A diferencia de muchas otras culturas, las ceremonias religiosas contaban con una amplia variedad de actividades, todas ellas relacionadas con las ofrendas y la devoción ante sus divinidades. Es así como se podían ver competencias deportivas, espectáculos teatrales, danzas y sacrificios. Los mayas sostenían que los dioses necesitaban alimentos para poder obrar a su favor y entre las ofrendas más preciadas se encontraban los sacrificios humanos.
Estas solían ser ofrendas de sangre producidas por el corte de diversas partes del cuerpo humano, generalmente de los sacerdotes. Usualmente se solía sacrificar la lengua, los labios o las orejas, y cuanta más sangre se derramara, mayor sería la voluntad de los dioses, siendo también directamente proporcional el tamaño de la ofrenda con la posición de jerarquía del sacrificio. Incluso, algunas ceremonias demandaban el corazón vivo del sacrificado, siendo luego quemado para agasajar a los dioses. Entre los rituales había abstinencia, danzas, coros, música, escenografías, cantos, quema de incenso, ingestión de bebidas preparadas, ensultadas o fermentadas y meditaciones. Como el pueblo maya siempre ha creído en la inmortalidad de la conciencia, del alma, del espíritu y del supraespíritu, venían a la muerte con calma y naturalidad. Generado también otra costumbre ritual que es las ofrendas y regalos para los antepasados muertos y para los iniciados que eran considerados como los vivientes al otro lado del mundo. Hasta nuestros días en algunas partes de México se acostumbra la ofrenda de muertos que se celebra en 7 etapas desde la medianoche del 30 de octubre hasta el mediodía del 3 de noviembre. Aunque en la mayoría del país solo se celebra la noche del 1 de noviembre y el día 2 de noviembre. A pesar de los esfuerzos de los españoles, la religión de los mayas todavía vive. Con tiempo, las prácticas de los mayas y los elementos del catolicismo han mezclado. Muchos de los líderes mayas continúan las creencias antiguas y rituales sagradas. Invocan los dioses mayas con la lengua maya pura. Pueden honorar los ancestros sobre un entendimiento de la vida maya. Cuando los españoles conquistaban los mayas, forzaban a los mayas a construir grandes templos para iglesias de catolicismo. La arquitectura e influencia de los mayas es evidente en las iglesias hoy. Hay similares y diferencias entre la religión de los mayas y nuestras religiones que existen hoy en día. En los Estados Unidos hay muchas religiones y nuestro país es una mezcla de culturas. Los mayas sacrificaban personas a sus dioses. Hoy sacrificamos dinero para dar a la iglesia y también sacrificamos nuestro tiempo para asistir a la iglesia. También, durante el Cuaresma, personas eligen una cosa para sacrificar, como no chocolate por la duración del Cuaresma. También, en algunas religiones, ellos no comen por mucho tiempo como un sacrificio a sus dioses. Los mayas creían que tenían que sacrificar ellos mismos para los dioses, pero creemos que Jesucristo sacrificó su propia persona para nuestros pecados. Las religiones son menos violentas hoy, pero existen religiones que sacrifican animales para adorar a sus dioses. En conclusión, es evidente que la religión de los mayas ha tenido un gran efecto en nuestra cultura y en nuestros crecimientos hoy en día.